gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Entonces, les damos la bienvenida a este panel sobre inseguridad jurídica y corrupción, educación y pobreza. Primero nos dirigirá la palabra el doctor Manuel Álvarez Tronje. El doctor es abogado, es presidente de Educar 2050 y miembro del Consejo de Gobernanza de la Red Latinoamericana por la Educación, REDUCA. Fue vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, responsable jurídico de esta compañía, así como de Telefónica Internacional en España y de Telefónica de Argentina, de Pérez Compán y de Pasa Petroquímica. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires y ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Harvard y en Michigan, en Estados Unidos, y en el King College en Gran Bretaña, en el ICE de España y en el IAE, en la UADE y en el SEADE de Argentina. Tiene una diplomatura en filosofía por la Escuela Ortega y Gasset. Es colaborador en diversos periódicos nacionales e internacionales y autor de 3 libros, el último, Negociar con la vida, del año 2015, de editorial Random House. Es hoy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad SEADE. Con ustedes, el doctor Álvarez Tronje, entonces. Buenas tardes. Bueno, un placer estar con ustedes, un placer estar con Fores. Me siento de la casa, me siento con la camiseta puesta y es realmente un lindísimo homenaje estar con todos ustedes porque ustedes están en los temas importantes. Me pidieron que hablara de educación, pobreza y justicia y lo voy a hacer en un marco que pretende tener un hilo conductor entre los 3 temas. No podría... Esto no cambia. ¿Tengo que apuntar a algún otro lado? Ahí va. Lo voy a mencionar a la presentación en el marco del proyecto Educar 2050. Veo que se prende y se apaga. ¿Tengo que tocar algo más? Sí. Ok, muchas gracias. Para que ustedes puedan comprender lo que vamos a hablar, lo hago dentro del marco de este proyecto. Este proyecto se creó como una asociación civil en el marco de una pobreza extrema. La experiencia, como lo vamos a ver más adelante, comienza en el Chaco, en el norte argentino, en el impenetrable chaqueño. Y allí un grupo de amigos decidimos formar esta asociación con un objetivo básico, que es que la Argentina vuelva a tener los niveles de calidad educativa que supo tener, pero con un objetivo claro de colocar al país entre los líderes de educación antes del 2050. Siempre los objetivos de educación son a largo plazo. Y además nuestra visión se complementa con una misión muy clara, que tenemos que llegar a la sociedad civil, es decir, básicamente a todos nosotros, para poder hacer un parlante más alto a este pedido de que la educación sea prioridad. Si la sociedad civil no es la que mueve a la política pública, va a ser muy difícil que tengamos movimientos en educación. Nuestra misión la llevamos adelante en 4 áreas, especialmente en la comunicación, para poner la educación en el centro de la mesa, y lo digo literalmente, en el centro de la mesa del fin de semana, de los asados, hablar de la situación de educación de nuestro país. También tenemos un área que nos lleva a actuar con evidencia, con datos rigurosos, que es el área de investigación. Había pocos datos en Argentina sobre la situación educativa. Ahora tenemos más. El año último tuvimos las pruebas Aprender, que nos trajeron más información. Hacemos trabajo de campo, trabajamos muy cerca del barro de las escuelas y de situaciones muy dolorosas que también vamos a ver más adelante. Y lo hacemos en el marco de articular, porque hay muchas organizaciones que se dedican a la educación. Hemos conformado una asociación que se llama Primero Educación, que junta a 50 organizaciones en el país, y una que se llama REDUCA, que junta a 15 países de Latinoamérica. Esto estuvo especialmente apoyado por el BID y estamos a lo largo de todo el territorio, desde México hasta Argentina y Chile. Vamos entonces dentro de este marco, voy a tocar estos 3 temas que adelanté y luego vamos a hacer unas conclusiones y vamos a hablar un poco del futuro de la educación. Primero quiero compartir con ustedes la magnitud del sistema para que podamos entender de qué estamos hablando.
Aproximadamente 53.000 escuelas, 900.000 docentes, para poner números redondos, y hoy les diría, porque estas cifras son del año pasado, 11 millones de alumnos. Esto en un marco de aproximadamente el 71% de gestión pública, el resto de gestión privada. Y estos datos que evidentemente muestran una Argentina con muchas escuelas, tampoco son números que desde el punto de vista empresario nos conmuevan. Hay varias personas jurídicas que están representando, están sponsoreando este congreso, que tienen entre 20 millones de clientes, 25, 30, con lo cual tener 55.000 escuelas, siempre insisto sobre eso, es algo que deberíamos tener como prioridad y estar mucho más cerca y más conectados en un mundo tecnológico que podría perfectamente llegar al millón de docentes o a los 900.000 docentes y, por qué no, a los 11 millones de alumnos. Pero esto es algo que también falta y enseguida vamos a hablar también de esto. ¿Qué sucede en la educación argentina? Para poner un marco de situación, primero la primaria, y también hablar de cantidades, ¿no? En cantidades nosotros tenemos en la matrícula de la primaria una matrícula alta, aproximadamente 9 de cada 10 terminan la primaria y lo terminan en tiempo. Nuestros problemas empiezan en la secundaria. Allí ya la matriculación es de uno menos, o sea, tenemos cerca de 8 sobre 10, pero el gran problema que tenemos es que de esa cantidad de alumnos que ingresan en la matrícula, el 44% solo egresa en tiempo y forma. Esto significa que más del 50% no termina la secundaria. Y acuérdense que la secundaria es obligatoria, lo vamos a ver también después, en Argentina desde el año 2006. Lo cual cabría preguntarse qué significa obligatoria, ¿no? en este marco de incumplimiento. Con lo cual nos queda claro, como primerísima conclusión de la enseñanza obligatoria de Argentina, que tenemos en los adolescentes sobre todo un margen muy alto de chicos que no terminan. Y acá estoy hablando primero que nada de cantidad. Ahora vamos a hablar un poco más de calidad. Este gráfico que ven acá es un gráfico de PISA hasta el 2012. Ustedes recordarán que en el 2015 no fuimos calificados en PISA, es decir, nos descalificaron. Esta información, allí van a ver la línea negra, que es la de Argentina. En el año 2000, Argentina estaba entre los primeros países de Latinoamérica. Acá nos estamos comparando con Latinoamérica. Latinoamérica en sí mismo, en relación con PISA, está muy debajo del promedio de la OCDE. Quiere decir que el nivel de educación de Latinoamérica ya es muy bajo. Argentina en el año 2000 lideraba el grupo junto con México, muy cerca, pero ustedes ven después esa línea cómo desciende hasta el 2006, luego se recupera un poco, pero nos han pasado los países como Brasil, Chile, Costa Rica, los que ven en las líneas. Además hay un crecimiento muy fuerte de Perú. Este examen sobre adolescentes, es decir, sobre chicos de 15 años, en 3 disciplinas, que son ciencias, lenguas y matemáticas. Ahora le han agregado una competencia más que vamos a ver sobre el final. Esto marca que si nos vamos de la cantidad hacia la calidad educativa, Argentina tiene 3 grandes lugares, espejos donde mirarse. Uno es PISA, que es internacional, otro es TERCE, que es el latinoamericano, y otro es las pruebas Aprender, que allí está abajo en rojo. En PISA los números hablan por sí mismos. El 66% no reúne habilidades mínimas para enfrentar la vida adulta. Y esto está medido especialmente por matemáticas, que después, si lo miramos por las pruebas Aprender, que son las pruebas nacionales, se vuelve a repetir. El 54% no comprende lo que lee. Y esto, Argentina es un país de los cuales insistir es existir. Lo hemos repetido muchísimas veces hasta el cansancio. Pero que más del 50% de nuestros adolescentes no comprendan lo que leen es un gran símbolo de lo que significa la calidad educativa en Argentina. En definitiva, en PISA estamos en la posición 58 entre 65 países, de vuelta, calificación 2012 porque no entramos en la 2015. Y en TERCE, en Latinoamérica, allí está en el gráfico, estamos octavos, novenos en comprensión lectora de 6º grado. Y esto en Latinoamérica, ¿no? Yo siempre hago la pregunta, ¿qué pasaría si en fútbol estuviéramos en ese nivel? Y creo que ahora estamos bastante cerca de estar en ese nivel.
Y las pruebas Aprender, que son las últimas del año pasado y que ahora se van a repetir como anuales, e inclusive vamos a tener una prueba que se llama Enseñar, que va también a calificar la capacidad de los docentes. Es un interesante dato que vamos a tener para seguir año a año, pero allí van a ver que los números vuelven a repetirse, ¿no? Un altísimo porcentaje de los alumnos, sobre todo en la prueba censal de quinto año, no llegan en sus capacidades mínimas matemáticas, ¿no? Alrededor de un 72% no reúne estas capacidades mínimas. Quiero relacionarlo a esto que acabamos de ver de calidad educativa con pobreza, porque la verdad es que la educación es el salvavidas para sacar gente de este naufragio que es la pobreza. Entonces quiero referirme a cantidad de alumnos en edad escolar. Esta es una foto muy gráfica que muestra una realidad de Chaco, como les contaba antes, del impenetrable chaqueño, donde cuando fuimos en el año 2006-2007, la verdad es que nos encontramos con que todo lo que decían los diarios titulaban esta realidad como hambre en el país de la carne, ¿no? Estos diarios del extranjero. Y la verdad que esto era así. A estos chicos los queríamos llevar a la escuela diciéndole que vengan, que vamos a jugar a la pelota. Y yo siempre lo repito porque alguno de los chicos preguntó qué es una pelota en nuestro país. Es decir, esta es la pobreza de necesidades insatisfechas que a veces no tiene definición. Yo voy a darles algunas cifras, pero voy a tratar, porque hay mucha discusión sobre las cifras de pobreza, y la verdad es que las cifras son tan altas que duelen por sí mismas, ¿no? Pero hay un último trabajo de la pobreza multidimensional que toma la UCA, en el observatorio de la UCA, que me parece muy importante por las diferenciaciones que hace sobre la pobreza de ingresos. De todos modos, de vuelta los números son escalofriantes, ¿no? Acá estamos viendo que de los chicos hasta los 17 años, de 0 a 17 años, llegan a más de 5.500.000, ¿no? 5.666.000 debajo de la línea de pobreza. De vuelta que esto puede tener alguna amortiguación, porque muchas veces, esto lo hemos conversado con Juan Liach, que me dice que la pobreza medida por ingresos puede tener diferencias porque la gente no declara exactamente lo que gana. Por eso la importancia de la medición multidimensional. De todos modos, estamos hablando de millones y millones y millones de niños en Argentina bajo la línea de pobreza. Y estos son en un porcentaje mayor a ese 30% que tenemos en la cabeza de la medición última que ha hecho el INDEC. O sea que hay aproximadamente un 18% más de chicos que están bajo la línea de pobreza. Quiero empezar a moverme hacia el tercer concepto, ¿no? Es decir, desde la pobreza pasar a la justicia. Y entonces vamos a ver algunas normas. Les pido perdón porque en algunos casos vamos a ser muy detallistas, pero fíjense, este es el artículo 80 de la Ley de Educación Nacional, 26.206, sancionada en el año 2006, como antes vimos, que pone en cabeza del Estado. El Estado asignará los recursos presupuestarios con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y resultados educativos, ¿no? Para los sectores más desfavorecidos. Es decir, hay un foco concreto en la ley, y lo vamos a ver también más adelante, sobre las situaciones de pobreza y de qué le van a proveer a esos chicos. Fíjense que es también detallista, ¿no? Es decir, textos escolares, recursos pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos, y en muchos de estos casos esto no se cumple. Y esto lo quiero relacionar con la justicia de la situación e inclusive con las inequidades que se dan en materia de educación. Haciendo una aclaración previa, ¿no? Que equidad no es igualdad, a pesar que muchas veces tratamos los temas de manera similar, y ustedes van a ver en ese gráfico lo que es la situación del chiquito, ¿no? Del que no puede ver el campo de juego. Y la verdad que el trato de equidad me hace acordar a la definición de John Rawls, ¿no? Cuando hace de la justicia equitativa, ¿no? Y es la equidad la que tenemos que mirar para hacer y contribuir a una situación diferente en el mundo de la educación. Y esto tiene una relación con nuestros orígenes educativos, cuando Sarmiento llevó adelante la 1420 y la educación popular, donde no se previó que había muchos sectores de nuestra población que no estaban en el mismo nivel y que necesitaban una educación distinta.
no estaban al mismo nivel de lo que era el ofrecimiento de la educación. Y esto todavía persiste. Ahora, fíjense las normas que tenemos de injusticia o que consideran la injusticia en nuestra ley, que son muy categóricas, ¿no? Acá le ponen una obligación al Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, desarrollará políticas de promoción de la igualdad educativa destinadas a enfrentar situaciones de injusticia. Y termina diciendo que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación. En nuestra Constitución, el derecho de la educación está previsto en el artículo 14 como el derecho de enseñar y de aprender. Fíjense el avance que tuvieron nuestros constitucionalistas que hablaron del derecho de aprender, que es más amplio que el derecho a la educación. Y la gran pregunta es si con los índices que veíamos antes estamos aprendiendo. Acá hay un gráfico también interesante que a todos nos toca. Esta es la calificación de Argentina, la van a ver ahí al final marcada, y una línea que marca el tope más alto y el tope más bajo de la Argentina en sus calificaciones en el mundo. Pero acá está demostrando que el problema nos toca a todos, es decir, los niños mejor educados de Argentina están en esa línea celeste horizontal, en el nivel de los más bajos de las escuelas de Estados Unidos y no llega ni a los niveles de Australia, Finlandia, Singapur o de las localidades chinas que están evaluadas, ¿no? Eso significa que nuestras mejores escuelas tienen un problema educativo también y que su nivel educativo comparado no llega al promedio de la OCDE. Esto habla de un futuro donde vamos a tener inconvenientes en la globalización y en el desarrollo. Acá un gráfico solamente para mostrar que además es una Argentina, pero diferentes aprendizajes. Hay una enorme desigualdad. Fíjense la distancia que hay entre Ciudad de Buenos Aires y Catamarca o Santiago del Estero, los que están más abajo, donde duplican los porcentajes de chicos que no llegan a las capacidades mínimas. Es decir, que el destino de una cuna, digamos, es el que marca la educación. Si un chico nació en Catamarca o en el norte o en alguna de estas provincias, se ve en una situación absolutamente diferente y con pocas posibilidades, de acuerdo a lo que vemos en el gráfico. Acá les voy a pasar algunas muestras de lo que yo considero la anomia argentina, ¿no? En términos de lo que señaló Carlos Nino en su libro Un país al margen de la ley. Artículo 3, la educación es prioridad nacional. Y realmente lo pregunto con el corazón abierto. ¿Ustedes creen que la educación es una prioridad nacional? El artículo 4, el Estado Nacional, provincias, CABA, tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer la educación permanente y de calidad para todos. Y lo que estamos viendo es que esta calidad no llega. E inclusive tampoco hay no hay una garantía explícita que la veamos en los hechos sobre lo que es esta obligación de enseñar y de aprender. Diferentes artículos de la ley repiten lo mismo. A ver si puede pasar. Bueno, me parece que no. Ahí está, no. No sé si me pueden ayudar de la mesa de control. Ahí va. Fíjense, la obligatoriedad en realidad ahora es desde los 4 años y esta obligatoriedad, como dije al principio, está explícita hasta el último año de la secundaria y esto no se cumple, más del 50% no se recibe en tiempo. Y toda esta obligación de realizar acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país, como lo vimos, no se dan y las diferencias son mayúsculas. Con lo cual, vamos llegando al final y ya creo que estoy en tiempo. Bueno, no pasa, ¿eh? Creo que voy a mencionar alguna otra norma más y ya unas conclusiones, pero... Ahí pasó. Bueno, este es un artículo sí interesante que lo quería comentar porque, fíjense, nosotros tenemos una enorme desigualdad que tiene que ver con las escuelas en situación más desfavorecida, tienen la peor infraestructura. Muchas veces tienen los docentes recién recibidos que los mandan a estos desafíos, cuando la ley está pidiendo lo contrario.
Estas escuelas a veces de 8 alumnos, de 10 alumnos, escuelas rurales abandonadas, donde muchos docentes hacen esfuerzos ciclopios, son las que tendrían que ser las mejores, porque en las escuelas más desfavorecidas es donde nos jugamos el futuro del país. Otro artículo de la ley que no se cumple. Bueno, no los quiero aburrir más con normas, vamos hacia el final. En primer lugar, quiero detenerme en la educación después de la Segunda Guerra Mundial pasó a ser en la Declaración de las Naciones Unidas como un derecho humano. Y la verdad es que creo que no estamos peleando por este derecho humano en la forma que lo deberíamos hacer. Hace poco estuve en la Universidad de Harvard haciendo una capacitación con 200 organizaciones de todo el mundo y empezamos a hablar del futuro de la educación. Y lo quería compartir con ustedes porque realmente todo cambia y todo cambia a velocidades copernicanas, ¿no? En lo que va a ser el cambio. Ahí hay 3 slides que muestran la inteligencia artificial y la robótica, donde se está trabajando con digamos, robots que van a reemplazar muchas de las tareas que realizamos nosotros, inclusive la jurídica en muchos casos, la biotécnica o las novedades de la biotecnología con la selección de superbebés, como se le llama, o la conectividad del celular que va a pasar por los lentes de contacto conectados a nuestros celulares, que son mucho más potentes que cualquier computadora que pudimos soñar. Y evidentemente todo esto cambia la educación. Estos celulares, por ejemplo, con el control del lente de contacto van a tener traductores, vamos a poder hablar con un ruso con subtítulos debajo, esas cosas que uno imaginaba hace muchos años cuando veíamos los dibujos animados, ¿no? Pero esto ya se está viendo. Entonces, evidentemente, en este contexto se necesitan nuevas competencias para formar ciudadanos del siglo XXI. Y esto creo que le presenta una oportunidad a Argentina para trabajar en competencias que tienen que ver mucho con lo social y la formación de carácter. En lo social, la formación en el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la negociación, el pensamiento crítico. Y cuando hablamos de carácter, mucha focalización en el trabajo de valores y pensamiento ético, reflexivo. Yo creo que hay allí una posibilidad para la Argentina en la medida que sepamos tocar este tema como estratégico, ¿no? Ponerlo en prioridad. Conclusiones. Nuestro país tiene un problema mayúsculo de calidad y de justicia educativa. Los niveles de pobreza afectan mucho más a los menores en edad escolar que a los adultos. La anomia argentina tiene un ejemplo manifiesto en todo lo que son las normas educativas. Y la verdad que esto también es un reclamo de los docentes, ¿no? Y de su poca autonomía, muchas veces que quieren innovar. Y si bien este futuro, como decíamos recién, puede presentar una oportunidad para Argentina, necesitamos desde la sociedad civil levantar la voz. Si nosotros no gritamos por una mejor educación, por una prioridad educativa, los políticos no nos van a responder, o nos van a responder con alguna foto, con un delantal blanco, pero nosotros queremos algo más, necesitamos algo más, nos estamos jugando el futuro de la Argentina. Por eso es que compartir con este auditorio, este tema se tiene que convertir en multiplicador. Ese es un poco el deseo desde Educar 2050. Muchas gracias.